Quiero invitarlos, amados hermanos, a que me acompañen en sus Biblias al Nuevo Testamento, a las cartas generales, específicamente las Juaninas. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 1. Nos ubicamos en el capítulo 1 de la primera carta de Juan. Y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 4. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 1, y versículos del 1 al 4. Y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, de Dios, amén, y del Hijo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera o verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Y continúa diciendo, versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Hermosa palabra, la gloria sea para el Señor. Y quiero desarrollar esta enseñanza dentro del marco de la temática o el tema la encarnación. Cómo Dios se hizo hombre en Cristo Jesús, ¿cierto? Vino a este mundo y cumplió todo el encargo del Padre. El Hijo, siendo Dios, se despojó de su deidad y vino a este mundo a cumplir con una misión, toda una obra redentora hasta la cruz, hasta después morir y resucitar y ascender a los cielos, hasta venir por nosotros, por su pueblo, nuevamente. Y Jesucristo realmente, a la luz de la palabra, es testificado fielmente por los apóstoles. Creo firmemente que todo creyente debe confiar plenamente en ese testimonio. Nosotros como iglesia debemos vivir en comunión con Dios y anunciar fielmente al Cristo encarnado. Amén. Realmente Cristo vino por primera vez, se hizo hombre y padeció toda una serie de circunstancias por amor a nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y amados hermanos, amada iglesia, vivimos en un tiempo en el que existen muchas opiniones acerca de Jesucristo. Para algunos fue simplemente un gran maestro de moral. Otros lo consideraban un profeta excepcional. Algunos lo presentaban como un líder revolucionario o un ejemplo de amor. Muchos creen de esta manera en Jesucristo. Incluso hay quienes confirman que nunca existió realmente o que los evangelios exageran su historia. Todo esto lo podemos ver cuando estudiamos todo lo que se dice de Jesucristo, todo lo que los inconversos, las personas que no tienen fe, los argumentos que buscan para negar la deidad y la obra de Cristo aquí en la tierra. Sin embargo, la pregunta decisiva no es ¿qué dice la gente acerca de Jesús? La pregunta importante es ¿qué dice Dios acerca de su Hijo? Amén. Para los que creemos en la palabra de Dios como palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios, que viene de Dios, que salió de Dios, de lo más profundo de Dios, tenemos que estar atentos a lo que dice Dios sobre Jesús en su palabra, no a lo que dicen las personas incrédulas de Jesús.
Porque la fe cristiana no descansa sobre opiniones. La fe cristiana no descansa sobre sentimientos o tradiciones humanas o experiencias, quizás místicas. Nuestra fe descansa sobre la revelación de Dios en las Escrituras y sobre un acontecimiento histórico. Y esto testifican los apóstoles. El Hijo de Dios vino al mundo, se hizo hombre, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. ¿Cuántos creen en esta palabra, en esta verdad? Amén. El apóstol Pablo escribió al respecto en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Ese es el fundamento de nuestra fe. Como pueblo de Dios, como cristianos que hemos nacido de nuevo por gracia en Cristo Jesús. Amén. Pero cuando Juan escribe esta carta, inspirado por Dios, por su Espíritu, la iglesia enfrenta una serie de peligros en ese momento histórico. Algunos falsos maestros enseñaban que Jesús no había venido realmente en carne, y por eso esta carta. Decían que su cuerpo era solo una apariencia, porque según ellos, Dios jamás podría unirse a la materia. Según ellos. Si eso fuera cierto, la postura de ellos, entonces Cristo no habría sufrido realmente, porque era un cuerpo de apariencia, algo así como un espectro, no era en carne. Si Cristo no hubiese venido por primera vez al mundo realmente en carne, no había entonces derramado su sangre y tampoco habría muerto por nuestros pecados. En consecuencia, no existiría salvación para ninguno. El comentarista John Scott afirma que toda la carta de Primera de Juan fue escrita para afirmar la certeza de que la fe cristiana para afirmar la certeza de la fe cristiana a través o frente a las falsas enseñanzas. Y la comunión con Dios solo puede edificarse sobre la verdadera fe en Cristo, entendiendo la verdad acerca de Cristo, que Él vino en carne y tomó forma de hombre. Amén. Asimismo, John MacArthur señala que Juan combate el error no con especulaciones filosóficas, sino presentando el testimonio irrefutable de un testigo ocular. Es decir, alguien que vivió con Jesús, alguien que escuchó la voz de Jesús, que contempló sus obras y lo vio resucitado. Esos eran los apóstoles. Y eso es precisamente lo primero que encontramos al abrir esta carta. El versículo 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí Juan no dice lo que nos contaron, no dice lo que imaginamos, ni tampoco lo que sentimos. Sencillamente él dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado, palpado. Y no está defendiendo una teoría, está dando un testimonio. No es un supuesto, no es una hipótesis, no es una tesis, una investigación que yo creo, que yo me imagino, no. Juan está simplemente dando un testimonio de parte de él y de parte de los apóstoles. Y podemos poner un ejemplo a manera de ilustración. Cuando en un tribunal
se investiga un hecho importante. El juez concede un valor especial al testimonio de quienes estuvieron presentes allí. Es decir, los que fueron testigos oculares. Porque alguien que presenció el evento, el acontecimiento, gloria a Dios, tiene más credibilidad que alguien que solo escuchó o dice o afirma, me dijeron. Yo no estuve, pero me contaron. Pero él está siendo muy enfático en decir o dejar claro que ellos vieron, oyeron, palparon, convivieron con Jesús. Gloria a Dios. Ahora imagínense que ese testigo no solo vio el acontecimiento, sino que también lo escuchó, convivió con los apóstoles o con los protagonistas, convivió con Jesús y estuvo dispuesto aún a entregar su vida antes que negar lo que presenció, lo que vio, lo que sabe que es verdad, lo que ocurrió frente a ellos durante ese tiempo aproximado de 3 años. Y eso es exactamente lo que encontramos con los apóstoles. Ellos no predicaron rumores, me dijeron, escuché. Ellos anunciaron realmente lo que vieron y están seguros que vieron, lo que oyeron o escucharon. Y muchos de ellos sufrieron persecuciones por ese motivo. Muchos de ellos murieron antes que negar ese testimonio. O sea que era verdadero, era válido, estaban plenamente convencidos. No era una leyenda o fábula, era algo real para ellos, lo vivieron. Por eso nuestra fe no descansa sobre una leyenda. Gloria a Dios. Sino sobre el testimonio inspirado de hombres que caminaron con Jesucristo. Amén. Como escribió el apóstol Pablo en 2 de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No está fundamentada su opinión o su afirmación sobre comentarios de otras personas. Son sus propias experiencias, vivencias, lo que ellos vivieron al lado de Jesús. Y esta verdad sigue siendo fundamental para nosotros hoy, porque hoy aún se cuestionan muchas cosas. Vivimos en una cultura que quiere un Jesús adaptado a estos tiempos, a sus preferencias. Un Jesús que no confronta el pecado. Un Jesús que no exige arrepentimiento y que no reclama obediencia. Pero sabemos a la luz de la palabra que el Cristo revelado en las Escrituras no puede ser moldeado por la cultura. Gloria a Dios. Él es el Verbo eterno, el Hijo de Dios hecho hombre, el único Salvador y el único mediador entre Dios y los hombres. Y en 1 Timoteo 2:5 dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La palabra es clara, amén. Y estoy citando varios teólogos, pastores, estudiosos de la palabra de Dios. En este caso, Haddon Robinson nos recuerda: el propósito de la predicación expositiva no es comunicar nuestras ideas, escuchen bien, sino es poner fielmente la idea que el Espíritu Santo inspiró en el texto bíblico. Y la gran idea de este pasaje en 1 de Juan es que el Cristo histórico del cual dan testimonio los apóstoles y encarnado sigue siendo el fundamento de la fe cristiana, de la comunión de la iglesia y del gozo del creyente que realmente tiene a Cristo en su corazón. Amén.
Es lo importante de este pasaje. Por eso, al estudiar este pasaje responderemos a una pregunta central. Y estén todos atentos. ¿Por qué el testimonio del Cristo encarnado continúa siendo el fundamento de nuestra fe y de nuestra comunión con Dios? Igual responde esta pregunta mediante 3 afirmaciones claves que vamos a desarrollar a continuación. Y la primera es: el Cristo encarnado fue manifestado y conocido históricamente. O sea, hay testigos, fue algo real. Muchos presenciaron que Cristo vivió y anduvo o caminó sobre esta tierra. Segundo punto es: el Cristo encarnado es proclamado para producir comunión. Cristo nos permite estar en comunión con el Padre y con Él. Y como tercer punto, el Cristo encarnado produce un gozo completo en nuestras vidas. Amén. Quiero que me acompañen ahora al primer punto, versículos 1 y 2. El Cristo encarnado fue manifestado y conocido históricamente. Dicen estos versículos 1 y 2 en 1 Juan capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, a la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo primero que hace Juan es dirigir nuestra mirada a la persona de Jesucristo. Antes de hablar de otros asuntos, antes de hablar del pecado, de la obediencia o del amor cristiano, él primero habla de Jesucristo. Es el asunto central, era lo que estaban cuestionando los falsos maestros en ese momento. Y por eso él se enfoca en hablar de Cristo. Y esto nos enseña un principio fundamental. La vida cristiana siempre comienza con una correcta comprensión de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Debemos tener claro esto. Como afirma otro teólogo, Haddon Robinson, dice: la predicación expositiva debe comunicar la idea central del pasaje inspirado. Y la primera gran verdad que Juan comunica en este pasaje es que Jesucristo no es un personaje imaginario ni una idea religiosa. Él es el Hijo eterno de Dios que entró realmente en la historia humana, que vivió en este mundo, que tomó la forma de hombre. Ese es Jesús. Y Juan está defendiendo la condición de Jesús hecho hombre. Y a través de estos 2 versículos vemos cómo se afirman aspectos claves importantes. Uno de ellos es que Cristo existía desde la eternidad. Juan comienza diciendo lo que era desde el principio, lo que existía desde el principio. Y observemos que no dice lo que comenzó a existir, sino lo que era, lo que existía, lo que ya existía. Y aquí el verbo expresa existencia continua. Eso muestra una existencia continua, permanente, eterna, sin tiempo. Antes de que existiera el universo, ya Jesús existía. Juan utiliza un lenguaje muy semejante al prólogo de su evangelio de Juan. Y en el versículo 1 de Juan, capítulo 1, dice que el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese es el preámbulo de esta carta. Y aquí no está hablando del nacimiento de Jesús en Belén, sino de su existencia eterna. Cristo no comenzó a existir en la Navidad. Él es el Dios eterno, que asumió naturaleza humana. Y esta verdad es fundamental
para toda la iglesia. Esta verdad es fundamental para el evangelio en el que hemos creído. Amén. Si Jesús fuera solamente un hombre extraordinario, podríamos inspirarnos, así como muchos conferencistas hoy día, pero no podríamos tener salvación. Si fuera únicamente un profeta, podría él enseñarnos el camino, pero no podría darnos reconciliación con Dios. Sin embargo, gracias a que Él es el verdadero Dios encarnado, podemos estar seguros que su sacrificio posee un valor infinito y que ese sacrificio es suficiente para redimir a todo aquel que cree. Cristo pagó por nuestros pecados, dando su vida por amor a nosotros, en obediencia al Padre. Y Juan Calvino comenta al respecto que Juan comienza exaltando la eternidad de Cristo para que nadie piense que su origen estuvo limitado a su nacimiento humano. El que nació en Belén es el mismo que existía desde toda la eternidad con el Padre. Y nuestra fe debe descansar sobre esa verdad, descansar sobre la persona de Cristo, la persona eterna de Cristo, el que puede dar vida y el que es la vida misma, Jesucristo. No sobre líderes religiosos, no sobre personajes reconocidos, no descansar sobre gobiernos, porque los gobiernos cambian, o filosofías, porque esos conocimientos también son pasajeros. Y entendemos de esta manera que todos estos aspectos humanos, en esta realidad humana es cambiante. Todo se modifica, todo es relativo, pero Jesucristo, a la luz de la palabra, permanece para siempre. Y Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Él es Dios verdadero, encarnado, con un propósito, lo cumplió. Y damos gloria a Dios y creemos en esa verdad. Y partimos de unos testimonios, de una realidad histórica que aconteció. Hubo muchos que lo presenciaron. Y Juan representa a los apóstoles simplemente dando a conocer esa experiencia que vivieron y pudieron evidenciar y confirmar con todos sus sentidos. Y Cristo fue conocido de manera real. Juan presenta 4 verbos muy importantes para entender esta realidad. Y dice: lo que hemos oído. Los discípulos escucharon personalmente al Señor. Oyeron el sermón del monte, las parábolas que pronunciaba, explicaba, las enseñanzas acerca del reino. Escucharon de su boca las palabras pronunciadas desde la cruz. En este caso, Juan. Nadie puede decir que esto no fue real. Cuando usted y yo podemos o escuchar algo con nuestros, enfatizo, propios oídos, nadie nos puede decir que eso no es real, que eso no es cierto. Estamos plenamente convencidos. Y después pasa diciendo: lo que hemos visto con nuestros ojos. Y Juan enfatiza aquí el sentido de la vista. No fue una visión mística, que a veces no sabemos si vimos o no vimos, si fue en sueño o no fue en sueño. No fue una experiencia imaginaria. Sus propios ojos contemplaron al Señor caminar por Galilea. Juan está súper convencido. Sus propios ojos contemplaron a Jesús sanando a los enfermos, alimentando multitudes y resucitando muertos. Él nos da ese testimonio.
Y le recuerda a la iglesia en este momento del primer siglo que Cristo es real y que realmente fue encarnado, hecho hombre, estuvo con ellos y vivió con ellos. Luego dice, lo que hemos contemplado. Y este verbo contemplar es más profundo en cuanto a ver, a observar. Uno empieza entonces a observar cuidadosamente el hecho, el acontecimiento, a examinar con atención lo que está sucediendo, lo que se tiene enfrente. Y empieza uno a analizar esa realidad, constatando que era verdad. Gloria a Dios. Cristo es real. Cristo es verdadero. Los discípulos tenían claro eso. Ahora procuraban afirmar a las diferentes iglesias en esa verdad, porque muchos habían levantado falsos maestros contradiciendo la verdad. Ellos tenían que defender esta fe verdadera. Y finalmente afirma Juan, y palparon nuestras manos y tocaron nuestras manos. Y esta es quizás la expresión más contundente del pasaje. Porque muchas veces vemos y hasta que no tocamos no estamos completamente seguros. Me pareció que él o era ella, lo vi pasar por allá, pero cuando ya estás enfrente y puedes tocar a esa persona, confirmas más que era esa persona. Y este verbo significa, la gloria sea para el Señor, que ellos pudieron constatar, evidenciar, comprobar que Jesucristo verdaderamente vino en carne, fue hecho hombre. Y aún después de la resurrección, ellos pueden evidenciar que Jesús vino en carne. En Lucas 24:39, en palabras de Jesús, dice la Escritura, palpad, después de la resurrección, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, dice el Señor. Cristo era real, amén. Y Juan responde así a los falsos maestros, a estas falsas doctrinas que se levantan en medio de la iglesia, lastimosamente. Responde a ellos que negaban la verdad o la verdadera humanidad de Cristo, el cual declaró, en el caso de Juan, nosotros lo tocamos, lo palpamos, era real. Y John Stott observa que la acumulación de estos verbos no es accidental. Juan está construyendo una evidencia irrefutable. El evangelio es o se apoya en el testimonio de quienes conocieron personalmente a Jesús, a Jesucristo. Y en cuanto a esto, John MacArthur dice, el cristianismo no nació de especulaciones filosóficas, gloria a Dios, sino de hechos históricos presenciados por testigos oculares escogidos por Dios. Vivimos en un tiempo donde el hombre cree a los hechos, a las evidencias concretas. Y esto fue, Juan busca todos los argumentos para que quede claro que esto fue una evidencia concreta, un hecho real, visible, que aconteció. No es fábula ni leyendas inventadas por hombres o suposiciones. Cristo es el verbo de vida, amén. En el versículo 2 Juan afirma, porque la vida fue manifestada. La palabra fue manifestada, Cristo fue manifestado. No dice únicamente que Cristo da vida, no. Dice que Cristo es la vida, en Él está la vida. Y por eso el mismo Jesucristo en Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida.
Sabemos que nadie va al Padre sino a través de Jesús. Amén. Y también en Juan 10:10 dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Y la vida eterna no consiste simplemente en vivir para siempre. Consiste, escuchen bien, iglesia, en conocer personalmente al Dios verdadero por medio de Jesucristo. Hay una diferencia grande. Y hablando un poco, usted sabe que hay cuando los que mueren eternamente van a una condenación eterna. En un plano espiritual vivirán para siempre, pero en el infierno condenados. Es diferente a vivir para siempre en relación con el Dios verdadero por medio de Jesucristo. Es muy diferente. Y Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, escucha iglesia, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso cuando Cristo vino al mundo, la vida eterna se hizo visible en una persona. No estamos hablando de una vida pasajera, temporal, como la que tenemos. Estamos hablando de la plenitud de la existencia en Cristo. Gloria a Dios. Y quiero nuevamente retomar la ilustración de un juez que investiga un accidente grave. ¿Qué es lo primero que ellos hacen? ¿A qué le conceden mayor valor? Al testimonio de quien estuvo presente, que al de muchos que quizás me dijeron, yo escuché por allá. Lo más importante es el testimonio ocular, las personas que estuvieron presentes. Y si en este caso no es solamente Juan, son varios testigos independientes que coinciden en la misma historia, en el mismo relato. Si es así, entonces el juez cree con mayor certeza en esa realidad, en esas evidencias, en esas pruebas. Las considera más. Eso mismo ocurre con los apóstoles. Ellos no transmitieron rumores. Ellos oyeron a Jesús, lo vieron, convivieron con él y lo tocaron. Mas aún estuvieron dispuestos, y esto es lo que realmente, la gloria sea para el Señor, da más peso también al relato, que ellos estuvieron dispuestos a sufrir por Jesús persecuciones, aún la muerte, antes que negar a Jesús, antes que negar lo que habían visto, al Cristo de la gloria y a toda su obra delante de sus ojos. Y así hoy debe estar también la iglesia dispuesta, conservando una fe así, no descansando en cosas imaginarias y suposiciones. Y aquí nos dejamos llevar muchas veces por personas ilustres o conocedoras o académicas o científicas que tienen otras posturas y simplemente se basan en suposiciones, y yo creo esto y yo creo lo otro, y muchas veces hacen dudar a muchos cristianos. Y entonces nos desenfocamos de la verdad. Tenemos que estar siempre atentos a que el testimonio apostólico inspirado por el Espíritu Santo de Dios es verdadero y no se basa en suposiciones, se basa en hechos evidentes que ellos vivieron. Nadie les contó eso. Amados iglesias, como iglesia, nuestra fe debe descansar en la palabra de Dios y no en las emociones. ¿Qué dice la palabra? No en lo que sientan. Vivimos en una generación que busca experiencias espectaculares para sostener su fe. Pero las emociones cambian, van y vienen. Las circunstancias cambian. Pero lo que tiene que ver con la palabra del Señor permanece para siempre. Es inmutable. No se actualiza, se moderniza según el tiempo, no. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Cuando atravesamos pruebas,
debemos recordar que nuestra seguridad no está puesta en las circunstancias. Nuestra seguridad está en el Cristo revelado en las Escrituras. Hoy nos enfrentamos a muchas cosas, muchas circunstancias nos envuelven, pero si realmente tenemos claro en nuestra mente y nuestro corazón y nos aferramos a esta verdad, ninguna de estas circunstancias nos va a cambiar. Debemos permanecer aferrados a Jesucristo, a la verdad revelada en las Escrituras. Como iglesia debemos defender la verdadera doctrina acerca de Jesús. Todavía hoy existen ideas equivocadas sobre Jesús. Algunos lo presentan solo como un gran maestro, otros como un líder moral u otros como un ejemplo de superación. Pero la iglesia debe proclamar con firmeza lo que enseña la Escritura, no dudando. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, hecho hombre, único Salvador y único mediador entre Dios y los hombres. Según 1 Timoteo 2:5. Ya la leímos anteriormente. Como iglesia, nuestra adoración debe crecer al contemplar la encarnación de Jesús. Cada vez que meditamos en que el Dios eterno, pues humanamente es incomprensible, que el Dios eterno decidió hacerse hombre para salvarnos, nosotros entonces debiéramos asumir una actitud de gracia continua, de dar gloria a Dios, de llenarnos de gratitud y reverencia hacia Dios y adorar en todo momento por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y la encarnación no fue simplemente un acontecimiento histórico, fue la manifestación suprema del amor de Dios hacia una humanidad perdida. Y eso causa mucho asombro, de que un Dios tan perfecto, grande, eterno, santo, se haya hecho hombre simplemente con el propósito de salvarnos a nosotros, pecadores perdidos. Y a su nombre, ¿quién es el que vive? Y hasta este punto Juan nos ha demostrado que Jesucristo fue verdaderamente manifestado en la historia y que los apóstoles fueron testigos confiables de esa realidad. Pero surge otra pregunta. ¿Por qué Juan insiste tanto en ese testimonio? Nos queda claro que es un hecho histórico la venida de Jesucristo por primera vez a la tierra en forma de hombre. ¿Pero por qué? Ya confirmó que fue real. Y la respuesta es porque ese testimonio no debía quedarse únicamente en los apóstoles, debía ser anunciado al mundo para que otros también llegaran a tener comunión con Dios a través de Jesucristo. En 1 Juan 1:3 dice, el Cristo encarnado es proclamado para producir comunión, enfatiza esa realidad. Y vamos a leer el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. No fueron egoístas. Realmente quisieron compartir esa bendición con nosotros, guiados por el Espíritu Santo. Y después de demostrar que Jesucristo fue una realidad histórica, Juan da un paso más en su argumento. Y los apóstoles realmente con Juan pueden testificar esta realidad. Y Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Podemos observar aquí que Juan vuelve a mencionar los verbos hemos visto y hemos oído.
Y aquí no es una repetición innecesaria, sino que él quiere dejar claro que la proclamación del evangelio está fundamentada en el testimonio apostólico. Porque ahora van a anunciarlo, a proclamarlo. Los apóstoles no inventaron el mensaje. No adaptaron el evangelio para hacerlo aceptable a la cultura. No anunciaron ideas filosóficas. Anunciaron exactamente lo que recibieron del Señor Jesucristo. Y en 1 Corintios 11:23 dice la palabra, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. En este caso Pablo hablando. Y este principio sigue siendo válido para la iglesia hoy. La autoridad del predicador está en la palabra de Dios. No está en otra cosa. La autoridad del predicador está en predicar fielmente la palabra de Dios, el mensaje de Dios. No en exponer sus propias convicciones o puntos de vista o supuestos o imaginarios. Y aquí Haddon Robinson dice o afirma que la autoridad del sermón no proviene del predicador, sino del texto bíblico. El expositor no está llamado a presentar ideas originales, y quiero que estén atentos, sino a explicar fielmente la verdad revelada por Dios. Y eso significa que en el texto que estamos estudiando, el éxito de una predicación no depende de la elocuencia del mensajero, sino de la fidelidad con que se proclaman las escrituras. Por eso, como iglesia, debemos valorar una predicación que ponga la palabra más que una simple entretención. Y debemos tener claro que el propósito de que se proclame el evangelio, lo que están haciendo o van a hacer en este orden de la narrativa los apóstoles a través de la carta, es que los que escuchen el evangelio crean y estén en comunión con el Padre y con el Hijo. Y dice el texto, porque para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Aquí encontramos el primer propósito del evangelio. El anuncio de Cristo tiene un objetivo: llevar a las personas a la comunión. La palabra griega comunión viene del original koinonía. Significa mucho más que una amistad o compañerismo ocasional. Escuchen bien. La comunión, la koinonía, describe una participación común en una misma vida, una relación compartida con Dios y con su pueblo. Amén. Gloria a Dios. No podemos estar en comunión si Dios no está en nuestras vidas. Si no estamos en la misma actitud de comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no podemos estar en comunión nosotros. Aquí John Scott dice al respecto, explica que la comunión cristiana no es el resultado de intereses comunes o afines personales. Es el fruto de compartir la misma vida que proviene de Cristo. Cuando una persona, escucha iglesia, cree en el evangelio, ocurre algo extraordinario. No solo recibe el perdón de sus pecados, también pasa a formar parte de la familia de Dios. Si realmente creemos en el evangelio. Por eso Pablo escribe en Efesios 2:19, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Eso somos todos en Cristo Jesús. Y aquí podemos ver que la salvación nunca nos deja aislados, nos incorpora al pueblo de Dios. Ya no estamos solos. Hacemos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y quiero enfatizar en el hecho de que la comunión con los hermanos nace de la comunión con Dios. Y Juan profundiza más. Dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y aquí encontramos el fundamento de toda verdadera unidad cristiana. La comunión entre los creyentes no comienza entre nosotros, comienza con Dios. Si realmente estamos en comunión con Dios, estaremos en comunión los unos con los otros.
Pero si realmente Dios no está en nosotros, no podemos estar en comunión los unos con los otros. Y esto nos lleva a pensar muchas veces como cristianos en las divisiones y contiendas que son la evidencia de que como pueblo de Dios no estamos en plena comunión con Dios. Primero somos reconciliados con el Padre por medio de Cristo. Y luego esa reconciliación transforma, bíblicamente hablando, partiendo de una fe genuina, de un nuevo nacimiento genuino, esa reconciliación con el Padre transforma nuestra relación con los demás. Si realmente estoy reconciliado con Dios Padre en Cristo Jesús, por fe, por la gracia que es en Cristo, entonces debo estar con buenas relaciones, debo tener buenas relaciones con los demás hermanos. Y en Juan 17:21 dice la palabra, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, dice Jesús. Hablando de una comunión, una unidad, una reconciliación, una armonía de un pueblo que vive en las mismas condiciones, en relación con Dios, con el amor de Dios en su corazón, andando en luz, en santidad y obediencia a las Escrituras. Amén. O sea que la fe, la unidad de la iglesia no es simplemente algo como que, bueno, hoy estamos aquí reunidos como iglesia, como congregación y ya estamos en unidad y armonía. Esa realidad en Dios no llega ahí. Es más profunda, es espiritual. Realmente el Señor sí sabe si todos los que estamos aquí estamos en armonía, en unidad, en amor, en buenas relaciones. Es Dios el que lo sabe todo y conoce nuestra condición. Y Juan Calvino señala que nadie puede tener a Dios por Padre, escuchen bien, a la luz de la palabra. Juan afirma esto, Juan Calvino. Nadie puede tener a Dios por Padre si rechaza la comunión con aquellos que también han sido adoptados como hijos. Se me viene una ilustración rápida a la mente. Uno como padre, cuando tiene más de un hijo, sufre y se aflige y no le agradan cuando los hijos están en división. Los que tenemos más de un hijo sabemos eso. Cuando discuten, llamémoslo, contienden, pelean, nos entristecemos de corazón al verlos en esa actitud como padres. Ahora, ¿cuánto más el Señor? Entonces, por esta razón, una persona no puede decir que ama a Dios, pero no necesita a la iglesia. Muchos dicen, yo no necesito ir a la iglesia, yo tengo una relación con Dios desde mi casa, oro, leo la palabra, en fin. Pero la Escritura no nos dice eso. El mismo Dios quiere que estemos unidos como el cuerpo de Jesucristo, en amor. Y es algo parecido a una rueda de bicicleta. Vamos a tomar ese ejemplo. A simple vista los radios están como separados, ¿cierto? Pero cuando vemos detenidamente la rueda hacia el centro, vemos que poco a poco ellos se van acercando más hasta que llegan al centro. Y hay algo que los une allí en el centro. Igualmente nosotros como creyentes debemos acercarnos más a Dios. Y en la medida que estemos más cercanos a Dios en una relación personal con Dios, podremos nosotros entonces estar en mayor comunión los unos con los otros. Amén. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Amén. Repito, iglesia, el llamado es a que como pueblo de Dios, como verdaderos cristianos, examinemos nuestra comunión con Dios. ¿Cómo estamos en nuestra relación con Dios? Puede pasar, puede ser posible que estemos asistiendo durante muchos años a la iglesia, al templo,
que participamos quizás de diferentes ministerios, sirvamos a través de diferentes ministerios, aunque enseñemos la palabra de Dios, y nos puede pasar que descuidemos nuestra relación personal con Cristo. Quizás iniciamos un tiempo de servir al Señor mecánicamente, pero a nivel personal descuidamos nuestra relación con Jesús. También como iglesia debemos tener presente que nuestra comunión con los hermanos debe reflejar nuestra comunión con Dios. Voy a repetirlo. Nuestra comunión con los hermanos debe reflejar nuestra comunión con Dios. Gloria a Dios. Muchas veces el orgullo, muchas veces el resentimiento, la falta de perdón, muchas veces las divisiones dominan el corazón del cristiano. Y es allí donde debemos preguntarnos si estamos caminando cerca de Cristo, en esa condición. En 1 Juan 4:21 dice la palabra: el que ama a Dios, ame también a su hermano. No se puede vivir como cristiano separando estas realidades. Dios dice que no se puede dar una realidad sin la otra. Si amo a Dios, también amo a mis hermanos. No puedo decir que amo a Dios y no amo a mis hermanos, porque entonces no amo a Dios. Soy mentiroso. Como iglesia también debemos seguir proclamando el mismo evangelio apostólico. Realmente con total convicción y certeza, con fe, decir: Jesucristo vino en forma de hombre para salvarnos. Gloria a Dios. No debe existir en nuestra mente la tentación a cambiar el evangelio para que nos acepten en medio de esta sociedad sin Dios. Nosotros debemos permanecer, persistir en nuestra responsabilidad, seguir predicando el mismo evangelio sin cambiar nada. Debemos anunciar fielmente al Cristo encarnado. Debemos anunciar fielmente al Cristo crucificado, resucitado y glorificado, conforme a la palabra de Dios. En Romanos 1:16 dice la palabra: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Amén. Este es el evangelio verdadero. No tengo que inventar otro evangelio. Y hasta aquí el apóstol Juan nos ha mostrado un hermoso mensaje. Cristo fue manifestado en la historia. Cristo fue anunciado, proclamado para que los pecadores entraran en comunión con Dios, por fe, los que creen. Pero el apóstol Juan todavía no ha terminado en esta pequeña sección de la primera carta de Juan. Ahora nos revela el resultado de esa comunión con Dios en Cristo. Y tenemos que tener claro que cuando una persona recibe a Cristo y permanece en él, experimenta algo que el mundo jamás podrá ofrecer, ni comprender, ni entender, ni vivir. Si realmente Cristo está en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en todo nuestro ser, esto no es una realidad o una alegría pasajera. Si Cristo está en nosotros, esto es un gozo completo, continuo y eterno en nuestras vidas. En 1 Juan 1:4 dice el texto bíblico: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Ese es el énfasis de este aspecto que vamos a desarrollar. Cristo, el Cristo encarnado, el Cristo hecho hombre, produce gozo completo en nuestras vidas. Y repito, el versículo 4 dice: estas cosas os escribimos para que nuestro o vuestro gozo sea completo, cumplido en cada uno de nosotros. Después de defender el hecho de que Cristo realmente es un hecho histórico, ellos fueron testigos, después de motivar y
reconocer la importancia de proclamar esa verdad a Cristo, a las personas para reconciliarlos con el Padre. Ahora Juan muestra el resultado de eso. En Cristo podemos tener gozo completo en Dios, amén. Un gozo que nunca se acaba. Juan escribe: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí, inspirado por Dios, Juan no nos ofrece más conocimiento. No está mal el conocimiento, aunque sea bíblico, no está mal, excelente. Aquí Juan no nos ofrece tanto capacidades para defender la doctrina. Simplemente al final dice: para que vuestro gozo sea cumplido. Y esto nos enseña, a la luz de la palabra, que la doctrina verdadera tiene un propósito pastoral. La verdad acerca de Cristo no fue revelada simplemente para llenar nuestras mentes, sino para transformar nuestro corazón. Ese es el objetivo final. Que el creer en Cristo, tener la certeza y seguridad, la completa fe de que Él vino en carne, tomó forma de hombre para salvarnos. Escuchar su proclamación del Evangelio y creer en esas verdades, en todo el asunto de Jesús y su obra redentora, tiene su culminación en este punto. Que todo eso produzca en nosotros, con el poder del Espíritu Santo, un gozo pleno, continuo en el Señor. Y John Stott dice en cuanto a la carta de Juan que la verdad y la experiencia cristiana nunca están separadas. La sana doctrina produce una vida de comunión, seguridad y gozo en el Señor. Y Haddon Robinson, otro teólogo, recuerda que el propósito de la predicación expositiva no es solo informar, sino producir el cambio que Dios quiere realizar mediante su palabra. Hay que entender que cuando el Espíritu Santo aplica la verdad en el corazón del creyente, esta verdad transforma su vida. O sea que si estamos escuchando palabra de Dios, pero nuestras vidas siguen lo mismo, no han sido transformadas, entonces el Espíritu Santo no ha aplicado a nuestros corazones esa verdad. Porque en nuestras fuerzas está la incapacidad de obedecerla o someternos a ella. Amados hermanos, como iglesia debemos entender que el gozo cristiano tiene su fundamento en Cristo. No hay otra cosa u otra persona que nos dé el gozo que solamente Dios nos da en Cristo Jesús. No es una emoción que hoy es y mañana no es. No es un entusiasmo momentáneo. La palabra nos habla de una alegría profunda, una alegría estable y permanente en nuestras vidas, que permanece incluso en medio de las pruebas. Juan 15:11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Señor no nos está prometiendo ausencia de dificultad. Él mismo advirtió a sus discípulos que enfrentarían persecución y oposición. Sin embargo, les asegura que pueden experimentar un gozo pleno porque permanecen unidos a Jesucristo, a Él. Y como iglesia debemos entender que el gozo cristiano no depende de las circunstancias, depende de la relación con Cristo. Y el apóstol Pablo es un ejemplo de esta verdad. Escribió la carta a los filipenses desde una prisión en Roma y aún así exhortó especialmente a la iglesia en Filipenses 4:4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y estaba en condiciones adversas. Y humanamente hablando, de pronto Pablo tenía razones para desanimarse. Pero en el Señor, su gozo no descansaba en situaciones o circunstancias, sino descansaba en la certeza de que Cristo seguía siendo su Señor a pesar de las adversidades, a pesar de las aflicciones.
Por eso hoy como iglesia, como creyentes, puede que muchas veces nos toque llorar, sufrir. Muchas veces atravesamos pruebas y realmente muchas veces no sabemos cómo enfrentarlas. Pero sí debemos estar seguros y sí debemos permanecer en el gozo que nace de la comunión con Dios. Eso debe estar allí presente siempre. Porque el gozo, a la luz de la palabra, es el resultado de un proceso espiritual. Repito, en los versículos 1 y 2, Cristo se manifestó. En el versículo 3, los apóstoles anunciaron ese testimonio y las personas creyeron. Ahora en el versículo 4, esa comunión con Dios en Cristo Jesús produce gozo en nuestros corazones. Gloria a Dios. Y es un orden muy importante. Si no crees en el testimonio de Cristo, no tendrás comunión con el Padre. Y si no tienes comunión con el Padre, nunca tendrás un gozo cumplido en tu vida. Porque el gozo que tenemos en esta realidad terrenal es pasajero, es momentáneo. Y llegada la muerte, vendrá el castigo para los que no están en el Señor. Solo en Cristo hay reconciliación. Y sin reconciliación no hay comunión con el Padre. Y sin comunión con el Padre no existe un gozo permanente. Gloria a Dios. Como iglesia debemos pensar en esta realidad. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. El gozo del Señor es un fruto visible en nuestras vidas. Realmente lo pueden testificar los que nos ven. El salmista dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16:11. El verdadero gozo viene de parte del Señor. Amados hermanos, no debemos buscar el gozo separado de Cristo. Como iglesia debemos cultivar diariamente nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios. Y como iglesia debemos compartir con otras personas el gozo del Evangelio. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es motivo de gozo entender que el Verbo eterno se hizo hombre. Es motivo de gozo entender que el Verbo eterno, Jesucristo, nos permite estar en comunión con el Padre. Eso nos da gozo, que no se acaba nunca. A manera de aplicación, sí debemos pensar o preguntarnos: ¿estamos realmente confiando en el Cristo que los apóstoles anunciaron? ¿Estamos viviendo en comunión con Jesús para estar en comunión con el Padre? ¿Realmente se refleja en nuestras vidas el gozo que produce caminar con el Verbo de vida, con Jesucristo, en comunión con el Padre, lleno del Espíritu Santo? ¿Se puede ver eso en nosotros? Y quiero concluir nuevamente recordando que en esta primera carta de Juan, capítulo 1, del 1 al 4, miren lo extenso y el prólogo, y es como una declaración general de todo lo que va a venir en la carta. Creo yo que es uno, bíblicamente hablando, es el fundamento sobre el cual debe descansar nuestra fe. Cristo es real. Cristo es poderoso, ha sido poderoso para reconciliarnos y tenernos en comunión con el Padre. Y solamente en Cristo es que podemos sentir plenitud de gozo. Y quiero repetir las palabras de Juan, inspirado por Dios: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos.
A manera de resumen, con estas palabras el apóstol Pablo nos recuerda que nuestra fe tiene un fundamento sólido. Creemos en un Salvador real que nació, vivió y murió y resucitó. Nuestra esperanza no descansa sobre sentimientos cambiantes, sino sobre el testimonio fiel que Dios preservó en las Escrituras. Cristo fue anunciado para producir comunión. Gracias a Cristo, quienes estaban lejos fueron acercados al Padre. Gracias a Cristo, quienes eran enemigos de Dios fueron hechos parte de la familia de Dios. Gracias a Cristo, hoy nosotros también podemos disfrutar de una relación viva con nuestro Señor. Y finalmente descubrimos que esa comunión produce un gozo completo, no un gozo superficial, no una emoción pasajera, no una alegría que depende de la salud, del dinero o de las circunstancias, sino el gozo profundo que nace de saber que nuestros pecados han sido perdonados, que pertenecemos a Cristo y que nada podrá separarnos de su amor. Por eso el mensaje de Juan puede resumirse en una sola frase. El Cristo que fue manifestado en la historia sigue siendo hoy el único fundamento de la fe, de la comunión con Dios y del verdadero gozo. Amada iglesia, en el amor de Dios quiero hacer un llamado a todos nosotros como creyentes. Si realmente ya hemos creído en Jesucristo y realmente Él está en nuestros corazones, meditemos en las siguientes preguntas, importantísimas para nosotros como cristianos. ¿Estoy edificando mi vida sobre el Cristo revelado en las Escrituras o sobre mis propias emociones? Por esta razón hay muchos cristianos volubles, de doble ánimo. Están bien de acuerdo cómo se sienten, no de acuerdo a su fe en Jesucristo. Estoy cultivando diariamente mi comunión con Dios por medio de la oración, de la obediencia y de su palabra. ¿Realmente estamos haciendo eso? Y estoy preguntando a la iglesia, ¿se refleja en mi vida el gozo de haber sido reconciliado con Dios? Muchos pasan más un poquito pues amargados que felices, y no por tener una risa todo el tiempo en el rostro. Es la actitud del cristiano. Y quiero ir más allá hoy. No sé si haya aquí en este espacio, no sé si hayan personas que no han aceptado a Cristo, pero a la iglesia nos toca anunciar a otras personas a Cristo, así como los apóstoles nos lo anunciaron a nosotros. Y yo creo que aquellas personas que no son cristianas, si hay alguna aquí, creo que han escuchado de Él, creo que han leído acerca de Él, creo que de pronto llevan tiempo quizás asistiendo a la iglesia, a un templo, a una congregación. Pero la pregunta es, ¿realmente estas personas que todavía no han dado ese paso de obediencia y no han entregado plenamente su vida al Señor, realmente han puesto su confianza únicamente en Jesucristo? Y si lo han hecho, ¿qué les avergüenza? ¿Qué los aparta? ¿Qué les impide vivir a plenitud una relación con Dios en medio de la iglesia? Hoy, a través de la palabra, el Señor Jesucristo continúa llamando a los pecadores al arrepentimiento, a tener fe. Es el Señor a través de su palabra. Y nos da una promesa, una seguridad. Juan 6:37 dice, al que a mí viene no le echo fuera. O sea, todavía hay tiempo para volverse al Señor. Todavía hay tiempo de arrepentirse, de creer y volverse a Dios. El llamado, repito, a los incrédulos, quizás a los que por algún motivo no han confesado su fe,
hay que o debemos reconocer nuestra necesidad de Dios. Y hay que pedirle al Señor que ablande nuestros corazones. Y hay que venir a Jesucristo o venir a Dios en Cristo Jesús por fe, con la plena seguridad de que el Señor perdonará nuestros pecados, que Él restaurará nuestras vidas y que Él nos dará vida eterna. Amén. Quiero invitarlos a ponerse en pie. Vamos a orar. Debemos como iglesia permanecer firmes en el evangelio apostólico, en la palabra de Dios. Debemos confiar plenamente en el testimonio de Dios a través de los apóstoles, de que su Hijo es real y vino en forma de hombre. Debemos en Cristo estar siempre en comunión con el Padre y con el gozo cumplido en nuestros corazones. Inclina tu rostro, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por todas tus misericordias, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en ti, en tu palabra, en tu verdad, en el Evangelio, en Jesucristo. Ayúdanos a vivir una vida en comunión contigo, Dios, en Cristo Jesús. Amado Jesús, ayúdanos a vivir en comunión contigo, Jesús. Ayúdanos, Señor, a que el gozo que nace de la comunión con el Padre y con el Hijo sea visible en nuestras vidas, sea visible en nuestras familias, en nuestras iglesias, que sea visible en nuestro testimonio personal delante del mundo. Ayúdanos, Señor, a que cuando las personas nos vean, no solo escuchen que hablamos de Cristo, sino que puedan ver en nosotros el fruto de una vida transformada por Jesucristo. Oh Dios, porque el mismo Cristo que Juan vio, oyó y tocó, es el mismo Cristo resucitado que hoy reina a la diestra del Padre, que intercede por su iglesia, por nosotros, y sabemos que un día volverá por nosotros su pueblo, su iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener esta certeza. Ayúdanos, Señor, a permanecer hasta ese día, Señor, proclamando con fidelidad el Evangelio, viviendo con fidelidad para la gloria, Señor, tuya, para la gloria de aquel que es el verbo de vida de Jesucristo. Oh, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.